Buenas tardes a cada uno de los presentes en esta oportunidad. Se le da la bienvenida al sexto webinar del mes de marzo, en el cual el equipo de la Oficina de Tutoría y Psicopedagogía de la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene el agrado de presentar. El día de hoy, el webinar se titula Mindfulness y la armonía de vivir y será presentada a cargo del ponente Wenceslao Flores, quien es doctor en psicología, magíster en psicología clínica, licenciado en psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, sexólogo, psicoterapeuta Gestalt, terapeuta Zen, antiguo meditador Vipassana, docente de la Universidad Autónoma, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y consultor privado individual y de pareja. Sin más ni menos, damos bienvenida a nuestro ponente Wenceslao Flores. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Gracias por el enlace, la bienvenida. Agradecer a los que están organizando estos eventos académicos, que nos da la posibilidad de llevar un poco de conocimiento acerca de la psicología, ¿no? Y Profesor, ¿no se escucha su micrófono? Profesor, ¿me escucha? Profesor Wenceslao. Profesor Wenceslao, ¿no se escucha su micrófono? No sé si me logra oír. Bueno, a los presentes, una disculpa, estamos presentando unas fallas técnicas. Ahorita estaremos resolviendo. Profesor, ¿me escucha? sí. Hubo una interferencia con internet y ya, bueno, ya se reconectó. Bueno, vamos entonces a retomar. Mencionaba sobre el tema del mindfulness y la vida en equilibrio, que es el título que le he puesto a la ponencia para un poco en estos tiempos que estamos viviendo, pues tenemos muchas dificultades, ¿no?, que afrontar. Así que vamos a revisar a ver lo que les he traído, por favor. Se puso de costadito. A ver. La siguiente, por favor, pase. Ok. Miren, la vida es realmente simple, ¿no? Solo hay que poder comprenderla, pero hay que comprenderla desde una totalidad. Hay que comprenderla no mirándonos solamente nosotros, los que estamos a nuestro alrededor, hasta donde alcanza nuestra nariz,
sino tenemos que verla en su verdadera dimensión, incluso del universo, ¿no? Entonces, para poder comprender la vida, nosotros somos parte de este sistema, digamos, del planeta, somos terrestres, ¿no? O terráqueos, o terrícolas, como quieran llamarlo, pero formamos parte de todo un sistema. Entonces, estamos insertos dentro de este sistema. Entonces, hay cosas que escapan a nuestro dominio. Hay eventos ecológicos que nosotros casi nada tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, ayer había una lluvia torrencial en Iquitos que nadie le podía parar. Pues, ¿quién puede parar esa lluvia, por ejemplo, ¿no? El agua se mete a las casas y todo. Es un desastre. Lo mismo ocurre con los terremotos, es decir, todos los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro del planeta, insertos en el sistema, ¿okay? Y tenemos que comprender eso, porque si no lo comprendemos también, nosotros vivimos como ajenos a la vida misma, ¿no? Hay principios ecológicos que rigen la vida, ¿no? Ahí les pongo el holismo, la diversidad y la interdependencia, ¿no? El holismo significa que, eso es lo que estoy explicando, que todo es global y todo el planeta Tierra se encuentra conectado, ¿no? Es diverso porque no solamente estamos nosotros, ¿no? Hay muchas especies de animales y plantas que conviven con nosotros y tenemos que respetar esa convivencia. Nosotros no respetamos esa convivencia y luego tenemos muchos problemas. Los problemas ecológicos actuales del calentamiento global son propios de la mano del hombre, ¿no? También hay que considerar que vivimos una interdependencia, ¿no? Necesitamos de otros como de nosotros necesitan otros. Entonces, no podemos vanagloriarnos que somos nosotros los únicos, los más importantes, los que gobernamos el mundo, la voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. También hay que contemplar que existen otros principios que bien podrían explicar también la vida, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio. Ahora vamos a revisar un poco más sobre el equilibrio. La polaridad. ¿Qué es la polaridad? Ahora lo vamos a ver. La impermanencia, ¿no? O sea, aquello que nada permanece estático, todo está cambiando constantemente. Como dicen, lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Entonces, cada día, cada instante es todo nuevo, ¿no? O sea, la gente nosotros porque tenemos memoria nos juegan pasadas enormes esto de quedarnos detenidos en el tiempo, ¿sí? La vida también ocurre aquí y ahora, ¿no? No es ayer ni mañana, sino es en ese instante, ni siquiera hace un minuto. ¿No? En ese instante es la vida, ¿no? Cuando a uno le pregunta cuánto dura la vida, todo el mundo piensa que dura años. Bueno, años es lo que sumas de memoria que has vivido, instantes, pero en sí esa no es la vida es un momento, la vida es un instante, ni siquiera podemos decir un segundo. Y hay que contemplar la vacuidad, esta necesidad de vaciamiento, de una constancia de cambio para poder nosotros también restablecernos en estos procesos, ¿no? Entonces, todos estos conceptos los estoy explicando muy someramente, pero es necesario que ustedes también lo comprendan, porque como digo, la vida es todo eso y más todavía, ¿no? Entonces, no es solamente nuestra vivencia humana, ¿no? La siguiente. Quería explicar esto, lo del equilibrio, ¿no? Porque en eso nos estamos deteniendo, ¿no? En la física moderna, por ejemplo, todos sabemos que el átomo tiene tres partes importantes, que son los electrones, que son negativos, los protones positivos y los neutrones, que son neutrales. Cuando sufre un desbalance en número de algunos de estos neutrones, electrones o protones, entonces el átomo se pone muy inestable y puede liberar energía.
para lograr equiparar, entonces tiene que mantener el número constante de protones y electrones. Esto está descubierto, ¿no? Entonces, y recuerden que todos los organismos estamos compuestos por átomos. La siguiente. La siguiente. Baja. Nada más. Igual ocurre en la biología, el cual pues existe un proceso llamado homeostasis, ¿no? Que es autorregulador en todos los organismos vivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si uno entra más arriba de los 37 grados, ya está en calor, ¿no? Inmediatamente empieza a sudar, a abrirse los poros para liberar ese calor interno y balancear de esa manera el calor que debe mantener el organismo a una temperatura constante, ¿no? Entonces, esto es también una muestra de equilibrio, ¿no? Entonces, esto biológicamente es automático, ¿no? O sea, no tenemos mucho que ver, pero necesariamente tenemos que ayudar, porque si no, por ejemplo, está haciendo calor, ahorita no podría yo ponerme un saco, una corbata, ¿no? Ese calor, entonces, pero sin embargo, por exigencia cultural, me tengo que poner, estaría sudando, ¿no? En fin, bueno, eso son las cuestiones humanas que hay que considerar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aparentemente todo pareciera que permanece en reposo, ¿no? Como estáticos, pero no es así, todo está en movimiento, todo está cambiando constantemente. Nosotros estamos produciendo, por ejemplo, células. Yo, si hago mi mano así y tuviéramos un microscopio para ver cómo las células descamativas de mi mano, que son células muertas, van cayendo y también se están regenerando otras células en mi organismo, en mi mano, ¿no? Entonces, esto es un balance, porque si no se caen las células, entonces, por ejemplo, hay acumulación de callos, ¿no? De células muertas, ahí son los callos, y produciría malestar, dolor, etcétera. Entonces, el cuerpo, el organismo mismo se defiende en esta homeostasis y logra hacer este equilibrio, ¿no? Por tanto, es biológico, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Ya entrando a las relaciones humanas, hubo un pensador muy antiguo, Confucio, en la China de 2500 años antes de Cristo, ¿no? El cual utilizaba este concepto ya del equilibrio, llamándolo justo medio, ¿no? Y esto le permitía, pues, decir que lo que necesitamos nosotros es hacer un balance, un equilibrio, que no podemos irnos a los extremos. Todo extremo es peligroso porque crea una inestabilidad que puede resultar en un caos, ¿no? La siguiente. El equilibrio entonces es un balance entre las fuerzas que actúan de maneras opuestas, ¿no? Y más bien una moderación sería equilibrar o tener una observación de cómo mantener límites razonables de manera calma, de manera que no se resuelva con violencia, ¿no? Entonces, la vida misma nos lleva, así como lo estoy explicando, biológicamente, físicamente, homeostasis, incluso la termodinámica, ¿no? Hablando de los cuerpos fluidos, ¿no? Entonces también, o sea, todo esto es balance, todo esto es equilibrio, lo cual el mundo mismo se va autorregulando, ¿no? Obviamente que por problemas del calentamiento global que ya mencioné, por ejemplo, los grandes bolsones de calor son producidos por falta de vegetación, de árboles que se han quemado, entonces la tierra calienta más y efecto el invernadero y todas esas cosas son producto ya de este desequilibrio que nosotros mismos hemos creado en el planeta. ¿Ok? La siguiente.
Entonces, buscar un optimismo, un ajuste óptimo de los fenómenos naturales es inherente a todas las cosas, o sea, todo se autorregula, ¿no? Utilizando estos principios que he mencionado, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos permanecer estáticos en una sola posición, sino que debemos estar cambiando. Uno no puede estar sentado todo el día, como tampoco puede estar parado todo el día, como tampoco puede estar echado todo el día. Entonces hay que ir cambiando, ¿no? Intencionalmente hay que cambiar. No podemos estar en una sola postura, tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacer estos cambios intencionalmente, de otra manera ocasionaríamos problemas, ¿no? A veces cuando uno está enfermo, ya en la cama más te enferma, dicen, porque te duele más el cuerpo, porque mucho tiempo en la cama también hace doler el cuerpo. Entonces te impulsa a un equilibrio, a pararte, a caminar. Y es lo que ordena, ¿no? O sea, cuando uno está hospitalizado también te hacen caminar. ¿Por qué? Porque es necesario, no se puede permanecer estático. ¿Ok? La siguiente. Entonces, toda nuestra existencia y del mundo es polar, ¿no? Polar significa que si, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos de día, paulatinamente llega la noche, ¿no? No se puede permanecer todo el tiempo de noche, mucho tiempo, porque eso también está autorregulado y aparecerá nuevamente el día y luego vendrá la noche y el día y etcétera, ¿no? Entonces, siempre estamos o sentados o parados o echados. Eso es una regulación. Eh, no podemos estar despiertos todo el tiempo, tenemos que dormir, ¿no? No podemos estar sin comer, por ejemplo, sin alimento, tenemos que comer. No podemos estar come y no defecar, por ejemplo. Tenemos que evacuar también. ¿Okay? Y así, una cosa le sigue a la otra, son procesos. Entonces, si nosotros debemos conocer esos procesos, ¿no? Después de mucha agitación viene la calma. Después de mucha calma viene la agitación. Una cosa le sigue a la otra. Y solamente es cuestión de esperar. La gente se desespera, por ejemplo, ¿no? Cuando no se sucede lo que quieren. Y lo que es más grave, se pelea contra la naturaleza. Y he dicho de que la naturaleza no es prácticamente invencible, ¿no? Yo quisiera que ya fuera de noche, ¿no? Por más que lo desee, por más que exija, por más que pague, no se va a lograr, pues. No va a ocurrir, eso es imposible. Como mucha gente que no le gusta el día, quiere la noche, o aquellos que no le gusta la noche, quieren el día, ¿no? Entonces, esto es una cuestión ya, vamos entrando de orden mental, ¿ok? La siguiente. Ahí un ratito, la anterior. Ahí decía abajo, anterior, por favor. Nuestra salud en general, ¿no? Requiere de la coexistencia de muchas fuerzas que se van a balancear unas a otras. Una salud en general, el bienestar, ¿no? La salud, requiere pues de alimento, la dieta, una comida balanceada, ¿no? De que debe tener todos los ingredientes necesarios para sostener la vida. Requiere no solamente comer, requiere también hacer ejercicios, requiere una actividad que vaya quemando aquellos excesos de la comida para ayudar también al metabolismo, para lograr limpiar la piel, etcétera, etcétera, ¿no? También requiere de reposo, de descanso, el cuerpo necesita, ¿no? Pero también necesita higiene mental, ¿no? La mente también necesita un reposo, necesita evacuar cosas, dejar de lado muchas cosas. Entonces, la suma de todo esto hace un equilibrio de la vida. Entonces, si no hace estas cosas, por exigencias, yo le digo exigencias neuróticas de la vida, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer un trabajo y no como, estoy ahí, dale, y ahorita voy, dale, y no duermo, y todo. ¿Cómo voy a acabar? Mal. Al día siguiente soy que me caigo, con dolor de cabeza, de espalda, en fin,
mi salud se ha quebrantado. Y de seguir así va a empeorar, obviamente, ¿no? Entonces, por eso, cuando ahora vamos a vernos, al menos cuando yo estoy haciendo un trabajo y ya tengo sueño, apago todo y me voy a dormir. Así no lo he terminado. ¿Por qué? Porque por más que intente, está de más, mi cerebro no va a trabajar igual. De repente sí, me puedo despertar unas horas antes, pero ya con un cerebro más lúcido para seguir trabajando si es que la exigencia es demasiada, ¿no? Así más o menos, entonces, pero eso se tiene que hacer de una manera consciente. En la siguiente. Otra condición humana es la de ser gregario, ¿no? Vale decir, ¿no? Vivimos en sociedad, vivimos en grupos humanos, organizados en sociedades debidamente controladas bajo leyes, mandatos, normas, códigos, estatutos, códigos, ética, en fin. El que quiere vivir en una sociedad tendrá que aprender todo eso, tendrá que manejarse dentro de eso, ¿no? Caso contrario, entra en desequilibrio con la sociedad, porque la sociedad también es autorreguladora, ¿no? Entonces necesita que sus ciudadanos contemplen todas estas normas para no entrar en desequilibrio. Obviamente que no ocurre así, en la práctica tenemos mucha delincuencia, mucha corrupción, muchas cosas que van, o sea, mucha falta a la ley, ¿no? Faltan a la ley, a las normas, a vivir en sociedad, ¿no? Entonces, realmente son, como se dice, asociales, ¿no? Y nosotros tenemos también, aparte de la condición de interdependencia, porque vivimos en una sociedad, necesitamos unos de otros para poder suplir todas nuestras necesidades, también se generan muchos problemas a raíz de esto y que nosotros tenemos que resolver. La siguiente. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, en realidad no deberíamos llamarles problemas, deberíamos llamarles retos, ¿no? Porque diariamente no, hay exigencias propias personales de tu actuación como persona, vale decir, en tu rol de labor, de estudiante, de padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos vemos insertos dentro de todas estas conglomerados de exigencias propias de vivir en sociedad, política, económica, social, familiar, de distracción, etcétera, y que requieren pues una atención especial para poder atenderlos. Los problemas, como dije, los retos van a estar ahí porque es necesario. O sea, es necesario para los ajustes, no por el hecho de vivir uno en una sociedad ya todo se resuelve. Al contrario, uno vive en una sociedad y tiene que aprender a resolver los problemas que surgen propios, ¿no? Por ejemplo, demandas, ¿de qué tipo? Económicas. Okay, si uno quiere vivir en una sociedad, me voy de una ciudad a otra, ¿qué debo hacer? Pues debo buscar un lugar donde voy a habitar. Para ello tendré que rentar o rentar una casa, un departamento, un cuarto, y eso exige dinero, ¿no? Entonces, debo tener el dinero para pagar. ¿Qué pasa si lo rento y no pago? Pues ya tengo un problema, me van a exigir y me van a traer a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tengo dinero, tengo que trabajar, tengo que buscar un trabajo. O sea, todos estos son retos que uno debe asimilar y aceptar. No hay, en realidad no debería haber esto de problemas, ¿no? O sea, el problema se lo genera de repente cuando la no aceptación de condiciones que son propias para la coexistencia, ¿no? Son propias para la convivencia. ¿Okay? Entonces, son tantos, también pueden ser tantos los problemas aparte de nosotros, que nosotros mismos nos olvidamos que también tenemos nosotros nuestros propios problemas, nuestras propias demandas. ¿Qué demandas tenemos? Personalmente, bueno, hay que mantener, como ya he dicho, para una buena salud, buena alimentación, ejercicios, reposo, higiene mental, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos dedicados a tiempo completo a solucionar problemas de afuera, no de nosotros, podemos descuidar estas cosas. Entonces ya estamos creando un desequilibrio también, ¿no? Entonces,
lo importante es tender un puente, digamos, para poder estar en uno y en el otro lado, ¿no? Siempre mirando un lado y mirando el otro lado, para no descuidar todos estos, porque finalmente nos van a crear un desbalance, un desequilibrio en nuestras vidas, ¿no? Como digo, si no nos equilibran desde afuera, lo va a hacer desde adentro. Por tanto, hay que mantener equilibrado todo esto, ¿no? La siguiente. Por eso es que en esta laminita, que bueno, me hubiera gustado hacerlo más bonito, pero ahí está. Imaginen ustedes que cada una de esas barras fuera una actividad que desarrollamos, ¿no? Lo ideal es que desarrollemos todas las actividades, porque para eso estamos en una sociedad, no puedes descuidar ninguna. Pero si solamente te dedicaras a una sola, entonces las demás sufren una merma en la demanda de resolver los problemas que se pueden originar. Entonces te van a generar más problemas, más desequilibrio. Hay gente que se dedica solo a trabajar y descuida de repente su familia, descuida su parte personal, ¿no? Descuida, bueno, hasta, como decimos, ¿no? Hasta su propia distracción. O hay quienes que no, ya se dedican solo a la distracción y dejan de lado el trabajo, ¿no? O los estudios, en fin, o la familia, en fin, ¿no? Entonces, los que hacen eso, por lo general, tienen problemas, ¿no? Y después dicen, yo no sé por qué tengo tantos problemas. Claro, entonces uno tiene que ir balanceando, ¿no? Y para eso se han hecho los horarios, se han hecho las agendas, ¿no? Que uno debe ir anotando para que pueda de una u otra manera corrigiendo, ¿no? Ahora esta semana voy a hacer esto, la otra, y así, ¿no? Entonces, pero todas estas exigencias propias de la convivencia en sociedad deben ser atendidas para no querer generar, ¿qué cosa? Desequilibrio. Eso es justamente lo que estamos tratando, ¿no? La siguiente. Hay otro tema que es aledaño, que es de prodigarnos satisfacción o placer o felicidad, ¿no? A veces confundimos mucho lo que es el placer y lo que es la felicidad. Por lo general, el placer o la satisfacción inmediata deviene de una gratificación de orden sensual, que es a través de nuestros sensores, por eso se dice sensual. Nuestros sensores, vale decir nuestros sentidos de percepción. ¿Ok? La exigencia reclama una demanda, un alivio rápido a la demanda, y esta falta genera pues zozobra, ¿no? Malestar, inquietud, inseguridad, irritabilidad, desgano, etcétera, etcétera. Entonces, se deben saciar, está bien, pero no confundamos con felicidad, porque la felicidad es un estado es un sentimiento mucho más estable y que está supeditado a otras características de exigencia más de orden interno, ¿no? Uno no dice, ya voy a comer y qué feliz que soy, ¿no? Por lo general no dice eso, estoy lleno, estoy bien, pero la felicidad es de otra índole, como digo, más estable y no requiere una asistencia de satisfacción placentera inmediata. La siguiente, por favor. Esta felicidad, más bien, cuando es asediada por muchos deseos placenteros, ¿no? Se va a ver resquebrajada, porque va a desfigurar su verdadera identidad, ¿no? Nuestra sociedad de consumo nos genera muchas demandas, muchos deseos para nosotros participar en esta producción, para que nosotros también consumamos esto, lo que nosotros mismos producimos, ¿no? Entonces, estos sistemas sociales de producción generan pues una serie de exigencias a través de los deseos, ¿no? Utilizando el estatus social, utilizando el ego, utilizando todos los mecanismos psicológicos de mercadotecnia, etcétera, forzando prácticamente a la gente a comprar, a endeudarse. Entonces,
esto es lo que muchos políticos llaman, hay que generar empleo, hay que generar producción. Entonces, es la vorágine. Más produces, más consumes. Y a su vez también más trabajo, más te atas, menos tiempo para otras cosas. Estoy diciendo que no todo en la vida es trabajar, pero si tú te dejas llevar por la vorágine de los deseos, obviamente que tus demandas financieras van a ser mayores. Por ende, vas a necesitar más trabajo para lograr el dinero que pueda pagar todo eso que es consumido, ¿no? Entonces, es una cadena sin fin y que mucha gente se ve inserta y por ende está en desequilibrio, ¿no? Entonces, empezamos a vagar en una búsqueda constante de placer y seguridad, en una huida del miedo, del dolor y las incomodidades que no nos dejan estar en paz. O sea, esto, por ejemplo, mucha gente se altera y se irrita a fines de mes porque tiene que pagar sus tarjetas de crédito, tiene que pagar el colegio, tiene que pagar exigencias propias, todo de dinero. Y obviamente que está muy sensible, ¿no? Irritable, de repente no le han cumplido, también no le han pagado y ahora sí que está... Eh, este es un tema muy álgido en las sociedades en que vivimos, porque la siguiente, el dinero es un factor importante, es un medio de común de intercambio, lo cual genera exigencias casi sin darse cuenta a las personas, ¿no? Lo cierto es que todas estas demandas pareciera como que sí te van a hacer feliz, pero realmente no nos hace feliz, ¿no? Los deseos generados, son toda la mercadotecnia, lo único que hacen es que tú consumas. Aparentemente eso te va a hacer feliz, pero una vez, por ejemplo, tienes un televisor y quieres uno más grande o de mejor calidad y se te mete a la cabeza y ya lo tienes, el deseo, y tienes que cumplir. Como sea, lo tienes y en ese instante dices que eres feliz. Lo enciendes todo, luego te quedas dormido viendo una película y ya se acabó tu felicidad. Al día siguiente lo ves como un mueble más que está ahí, pero tienes una gran deuda que pagar. A eso me refiero, lo que dice, el dinero no compra la felicidad, ni siquiera en los ricos, ¿no? Porque se diría que el que tiene más plata es más feliz, pero también existe estas desgracias en los mismos ricos. Y también los pobres, por lo mismo que estoy diciendo, ¿no? O sea, porque los pobres necesitan dinero, mucho más de repente que los ricos, pero en ese afán también pierden la brújula y se desvían de su verdadera naturaleza para qué lo quieren. O viven muy sujetos a la inmediatez de lo que les puede dar el dinero que obtienen, ¿no? Entonces, el esfuerzo que demanda conseguir eh, para la tranquilidad económica de la familia a veces es exagerado, a veces va demasiado, porque desgraciadamente muchos no se dan cuenta de sus verdaderas necesidades y que no debieran más elevarse si es que fueran realmente conscientes de lo que necesitan en realidad, ¿no? Esto es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, hay propaganda, bueno, ahora hay propaganda que viene en los diarios, por ejemplo, ¿no? Que viene en las revistas de estas eh, tiendas grandes, ¿no? De Ripley, Saga, Metro y todas estas tiendas. Catálogos de ventas, ¿no? ¿Para qué nos mandan? Pues para crearnos la necesidad, porque basta que tú lo abras y mires ahí, esto está bonito, esto quiero, esto, y cuando uno dice yo quiero, en tu cerebro se genera inmediatamente un vector que todos los días te va a impulsar, te va a recordar, necesitas, necesitas, necesitas. Y esto lo sabemos porque los psicólogos que trabajan en la publicidad lo hacen de manera subliminal. El buen papel, la buena fotografía, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos esos elementos son para generar más y más deseos que al final, si es que son insatisfechos, lo único que queda es la frustración de no haberlo logrado, ¿no? La siguiente. Entonces, esta infelicidad ya es un desequilibrio también.
Entonces, ¿cómo podemos ser felices, no? Bueno, revisando todo lo que he mencionado hasta ahora, hay que darnos cuenta pues, que vivimos en un mundo muy dinámico, acelerado, ¿no? El crecimiento económico, forzados todos a lograr estatus, a confort, a comodidad del lugar. Ahora más que antes, mucha gente ha sido lanzada al estudio. Personas de adultas, incluso de tercera edad, están estudiando. ¿Por qué? Por el afán esto de la competencia, ¿no? De los títulos, de los diplomas. Ni bien terminan una maestría y ya están estudiando otra y otra. Entonces esto crea un desbalance en sus vidas que genera justamente desequilibrios. Y la gente no se da cuenta, simplemente está mirando más el futuro, de aquello que va a lograr y que supuestamente le va a traer más tranquilidad, más calma, más, de repente hasta más dinero, pensarán, voy a ganar más. Pero lamentablemente no, eso ocurre en tu cabeza, en la fantasía, porque hasta que no ocurra, no es real. ¿Ok? Entonces, hemos sido envueltos dentro de estas carreras frenéticas por muchas cosas que lamentablemente vivimos, ¿no? Bauman lo llama, vivimos una sociedad líquida, ¿no? Donde estamos frecuentemente pues descartando, consumiendo, descartando, todo es así, el descarte. Y la vida humana también se ha equiparado tan igual que la gente es tratada de la misma consideración, ¿no? Todos estos desequilibrios finalmente nos llevan a una postura contra las cuerdas, como diríamos, por la tirantez, como es el estrés, ¿no? Entonces, el estrés de nuestros tiempos es producto de una sociedad exigente como la que vivimos y de la cual la gente, ¿no? Me incluyo de repente, ¿no? No nos damos cuenta que estamos siendo nosotros como manipulados, como títeres, ¿no? Metidos en un saco de consumo, ¿no? De exigencia propia que finalmente si uno no se da cuenta, no sabe cómo manejarlo. Y esa es la idea del desequilibrio, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí les pongo algunos datos del estrés. El estrés desencadena dos emociones, rabia o miedo. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, la causa del estrés no se resuelve, viene la tristeza, ¿no? La tristeza puede llevarte a la depresión, ¿no? Y el miedo crónico lo podemos llamar ansiedad, fobia o incluso puede llegar al ataque de pánico, ¿no? O sea, el estrés es un estado de defensa en sí del organismo, ¿no? O sea, el organismo se defiende, como hemos visto los principios homostáticos de retroalimentación inclusive, pero llega un momento en que es tal la demanda, la exigencia, que estos mecanismos fallan. Y cuando fallan es que ya uno empieza a hacer estas sintomatologías, ¿no? Entonces, el estrés más bien es bueno porque en cierto modo te avisa, mira, ya estoy cansado, estoy agotado, así que voy a parar esto acá. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero mucha gente no, se sobreexige sobre lo exigido y después falla y es peor, ¿no? Entonces, hay mucha gente que actualmente, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que, bueno, está saliendo porque necesita salir, pero le dice, mira, no te expongas tanto porque, no, es que yo tengo que generar más dinero. Si no lo genero, ¿cómo hago para pagar mi deuda? Al final de repente se contagia y va a tener que gastar más de lo que genera o más de lo que puede. Entonces es una locura realmente cómo estamos nosotros insertos en este mundo, ¿no? La siguiente. Entonces, este mundo pues que vivimos es un mundo inquieto. Desde el momento en que ya nos despertamos ya tenemos 100 cosas que hacer y lo hacemos a veces ya mecánicamente, de tal forma que lo único que queremos es que se acabe el día para poder luego descansar y al día siguiente nuevamente estaremos en lo mismo y entramos
en una rueda sin fin, ¿no? Así como lo que usan los hámsters, ¿no? Dale, dale ahí, que al final pasa el tiempo y luego decimos, ¿cuántos? Ya pasó un año, ¿no? Miren, ya pasó un año que estamos así. Y porque el tiempo es muy veloz. Lo que nosotros nos sostiene en el tiempo, estos estatismos, es por la memoria que tenemos, ¿no? Y realmente a veces ni cuenta te das. Y uno está viviendo acelerado. Muchos viven en el futuro, ¿no? O muchos viven rememorando el pasado. Esto es otro tema que nos fue a la pasada a nuestra mente, ¿no? Como vamos a ver ahorita. A ver, pasamos a la siguiente. Ya que he mencionado qué cosa es la mente, ¿no? O sea, mire, la mente es todo aquello que podríamos considerar las funciones superiores cerebrales, ¿no? Conocimiento, fantasía, imaginación, recuerdos, etc. Eso es que está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y lo tenemos ahí, pero es atemporal. Vale decir, no tiene tú puedes recorrer en un instante tu niñez, o puedes avisorar tu futuro, ¿no? Imaginarte cómo será, etc. Pero te puedes agarrar en eso y quedarte sostenido. Mientras que en realidad no está ocurriendo, porque lo que sí ocurre es aquello que tus sentidos, tu conciencia puede percibir, ¿no? Entonces hacemos una distinción didáctica en esto, porque generalmente hacemos saltos magistrales casi imperceptibles de uno al otro, pero por una cuestión didáctica lo pongo así para que podamos comprender. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser la conciencia, ¿no? La conciencia es aquello que nos permite percibir, darnos cuenta, nos faltaba ponerle y darse cuenta, ¿no? De lo que ocurre dentro y de lo que ocurre fuera a través de todos nuestros sentidos. Y es aquello que sí está ocurriendo en este instante, ¿no? En cambio, cuando nos vamos a un estado de recuerdo, ya no estamos en nuestra conciencia, estamos en un estado mental. Como digo, más permanecemos nosotros en nuestra mente que en nuestra conciencia. Y de repente hasta más vivenciamos aquella que es nuestra mente que nuestra conciencia. Lo cual genera, obviamente, desequilibrio con la realidad. Porque lo que tú recuerdas no es real. Lo que tú avisoras, lo imaginas, tampoco es real. Entonces hay un desequilibrio entre lo que podríamos decir lo que es real y lo que no lo es. En la mente, muchos creen que que uno es su mente, como se dice, ¿no? En realidad nosotros no somos la mente. Nosotros podemos considerar la mente como un gran, un portento, ¿no? Que poseemos los humanos, como una especie de, si comparamos con las computadoras, ¿no? Con un disco duro. El día que naces te entregan tu computadora igual nuevecita, tu disco duro, vas almacenando ahí toda la información que quieras, programas y todo, ¿no? Entonces, este disco duro, pues, con esa gran capacidad que tiene, puede almacenar, procesar y dar información, ¿no? Hacer cálculos, en fin, pero no está viviendo la realidad, simplemente está procesando. Igualmente, pero si nosotros nos dejamos llevar por la mente, vivimos nuestra mente y eso es muy peligroso, porque la gente que vive su mente son los que llamamos los psicóticos, pues. El que está viviendo en su mente únicamente está desligado de la realidad. Y la enajenación mental viene a ser una cuestión de eso, ¿no? De alejarse de la realidad. Tenemos dentro de una línea, que digamos estamos conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, en el aquí y la ahora, y aquellos que se van alejando de la realidad, ¿no? Por ejemplo, los neuróticos, aquellos que hacen su mundo, sus maquinaciones, pero que lo hacen a su imaginación, a su gusto, a su parecer, y manipulan muchas cosas, pero eso no es la realidad.
¿no? Tenemos los que tienen trastornos límites, los esquizofrénicos y los psicóticos, en todas las gamas, subdivisiones. Y todas estas personas que sufren alteraciones, pues están teniendo problemas para poder asirse de la realidad, ¿no? Entonces, es peligroso, por eso digo, irse mucho a la mente. Cuando uno está depresivo, como hemos visto ya, en estado de estrés, se mete mucho en su mente por querer hacer maquinaciones de reparaciones de eventos pasados con los cuales nos hemos generado problemas diversos, ¿no? Entonces, ese desequilibrio lo queremos remediar, o sea, remediar, ¿no? Y nos metemos ahí y estamos, pero si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, no estaría así por mi culpa, o sea, y todo ahí una flagelación mental ahí, ¿no? Entonces, y es peligroso porque, como digo, se pueden enajenar en sujetos que tienen personalidades estructuradas muy frágiles, llegan a esos estados de psicosis. Ok, la siguiente. Entonces, la conciencia es aquello que nos está invitando a estar ligados a esta realidad. Y esta realidad es tal como es. Lo neurótico, ya dije, es aquel que quiere hacer de la realidad a su antojo. Pero la realidad es tal como es y hay que aceptarla. Ya dije, ¿no? Al inicio, si hoy es de día y hace frío o hace calor, es así, pues, tienes que aceptarlo, ¿no? Si llegas a tu trabajo y te dicen, sé que señor, no nos queda otra que despedir personal porque ya no podemos tener más gente. ¿Y qué vas a hacer, no? O sea, te están explicando, están dando las razones, lo tendrás que aceptar. Okay. Entonces, pasa mucho, tiene que ver mucho con cómo comprender la existencia de una manera tal de que podamos aceptar. Porque de pronto a veces no podemos hacer gran cosa, ¿no? Y eso es la vida, ¿no? La vida es tal como es, no es como nos gustaría que fuera, porque eso es imaginación. Y hemos dicho que la mente nos juega una pasada ahí, ¿no? Quizá podamos hacer planes para cambiar esta realidad con estrategias, con esfuerzos, con objetivos. Se puede lograr. Vamos a planificar, está bien, vamos a cambiar esto, ¿no? Yo quiero pintar esta casa, por ejemplo. No me gusta el color, ya está, bueno, un poco mal. Planifico, pues, ¿no? Voy a empezar fines de semana, en fin, lo que quiera. ¿Lo puedo cambiar? Sí. Pero primero tendré que aceptar que la casa necesita la pintura, ¿no? Necesita refacción, necesita una manito, como dicen, ¿no? Para mejorarla, ponerla más bonita. Primero tengo que aceptar que es así. Porque si yo digo lo contrario, no. O sea, pienso que esto no existe, que eso es falso, entonces sí estoy mal, ¿no? Entonces, cuando uno va tomando la vida tal como es, va tomando conciencia de la vida tal como es, ya estamos hablando del concepto mismo de lo que es el mindfulness, ¿no? A ver, la siguiente. Porque conciencia plena es mindfulness, ¿no? Conciencia plena es mindfulness. La palabra mindfulness en inglés significa eso. Atención plena, conciencia plena, etc., ¿no? El psiquiatra Kabat-Zinn, abajo está citado de todo esto, pueden ir leyendo un poquito de historia para que ustedes puedan comprender qué cosa es el mindfulness rápidamente, ¿no? Hay que entenderlo así. El mismo Kabat-Zinn dice que empleaba meditación budista como un método para relajar a sus pacientes psiquiátricos, pero también le explicaba un poco de la filosofía oriental y estas cosas que los pacientes no entendían, ¿no? Entonces, como todo buen americano, que pasan por ser muy pragmáticos, ¿no? Make by yourself, dicen, ¿no? O sea, hazlo por ti mismo, dicen, rápido, pues, todo lo quieren rápido, inmediato, ¿no? Entonces no necesita darle mucha vuelta al asunto.
Entonces, él dijo, ¿para qué les voy a explicar tanta cosa? Mejor le digo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y ya está. Y a ver, vamos a ver si funciona. Y sí funcionó, ¿no? Entonces, darle indicaciones al paciente de cómo puede relajarse, cómo puede prestar más atención y dejar de estar en su mente, dejar de estar en el pasado o en el futuro, así que el paciente se centre en sus verdaderos problemas y pueda iniciar de repente un tratamiento con mayor objetividad, ¿cierto? Entonces, el acudir a una conciencia, ¿no? Indica pues que ahí la conciencia dice es el espacio inmenso en el que vivimos y siempre es un aliado, un amigo, un santuario, un refugio que jamás deja de estar presente, por más velado que sea, que parezca, ¿no? Al sostener y permanecer en la experiencia de esta manera, sin intentar forzar que surja nada, puede surgir una profunda introspección de la naturaleza de las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando uno está atento a lo que ocurre aquí ahora, sin forzarse nada, de pronto te van a salir incluso las soluciones a tus problemas, ¿sí? Podemos dar cuenta de todo esto asumiendo que es transitorio, ¿no? Que realmente el verdadero sufrimiento surge de la codicia, del odio y del engaño, aunque son emociones negativas que podemos tener en desequilibrio, ¿no? Cuando nos sentimos desequilibrados, porque desequilibrados al decir de frustrados, de que no hemos obtenido lo que queríamos, empezamos a renegar, a odiar, a generar sentimientos negativos y de ese momento mismo empezamos a sufrir. También tenemos que entender que todo está conectado, que nada está aislado, y hemos dicho que son principios que debemos entender, ¿no? Entonces, son introspecciones en las que empezamos a basar nuestras vidas y la conciencia plena se convierte poco a poco en una forma de vivir. Entonces, mucha gente, como dije, puede estar metido en el pasado, rumiando su presente porque le fue mal, ¿no? Por las cosas que hizo, obró mal, etc. Puede estar cavilando, ¿no? Y si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, o puede estar en soñación del futuro, ¿no? Ah, ya cuando termine toda esta pandemia saldré a viajar, cuando termine esto, mi carrera, seré tal, cuando haga esto voy a ganar más, o sea, también está metido en una ensoñación que no es real, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues solamente lo único que estamos haciendo es cruzarnos de brazos y mirar cómo pasa nuestra vida, porque la vida está pasando, quieras o no quieras, está corriendo el tiempo. Mientras que tú estás pensando, yo tenía un profesor que decía, están pensando en las musarañas, ¿no? Yo no sé hasta qué serán las musarañas, hasta ahora me pregunto. Pero él decía así, están pensando en las musarañas porque estamos desatentos. Cuando uno está desatento, está dejando pasar las cosas. Están sucediéndose cosas que deberías tú estar atento para ir con los eventos. Pero por estar en estas cavilaciones, en estas ensoñaciones, lo dejas pasar. Y luego uno se lamenta porque pasaron las oportunidades inclusive, ¿no? La siguiente. La siguiente. Acá. Entonces, estas supuestas distracciones que nosotros tenemos es porque nuestra vida la hemos encomendado a un piloto automático. ¿Y qué es un piloto automático? Bueno, pues es como un avión que tú lo pones ahí y agarra un plan de vuelo y se va, ¿no? Como que pisaba el acelerador con una palanca y no hay necesidad de que lo pises. Entonces, mucha de nuestra vida lo hacemos de esa manera. En cierto modo es bueno, como por ejemplo, ¿no? Yo no voy a estar, cuando uno va a la mañana a lavarse la cara, los dientes, etc., no voy a estar pensando cepillo arriba, cepillo abajo. Si no te nada, ya lo haces automáticos. Son positivos hasta cierto modo porque evitan estar en eso, ¿no? Pero hay cosas que son demandantes, sí, de nuestro interés, de nuestra mayor conciencia.
Cuando estamos en piloto automático podemos pasar rápidamente de una actividad a otra sin prestar atención, sin darnos cuenta que ya lo estamos haciendo. Podemos derramar, por ejemplo, romper o derramar algo por falta de cuidado, por inatención o por estar pensando en otra cosa. Muchas veces rompemos cosas, pues, ¿no? O sea, recién te das cuenta cuando ya está en el suelo, ¿no? No notar sensaciones sutiles de tensión física o incomodidad, ¿no? Mucha gente que trabaja ahora en las computadoras está horas y horas sentado y luego cuando quiere pararse le duelen las piernas porque toda la sangre se ha depositado en sus piernas, están hinchadas, o se da cuenta que tiene la vejiga llena, que quiere ir al baño, o que le duele la espalda, y dice, ay, ¿por qué será todo esto? Uno se va a dar cuenta que hay que movilizarse cada 20 minutos por lo menos, ¿no? Cambiar de postura, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es tan sutil para mucha gente, ¿no? Olvidar el nombre de alguien a quien nos dijo su nombre en ese momento, también ya es porque estábamos distraídos, ¿no? Lo que ya mencionaba, preocupados por el pasado o por el futuro, y a veces comer por comer. O sea, son algunos ejemplos extraídos de una escala, los cuales te dan cuenta de que estás en un piloto automático, que son actividades de la vida diaria que realmente ni cuenta te das, ¿no? Hay mucha gente que está, por ejemplo, comiendo, o cenando, almorzando, tomando desayuno, mirando televisión, ¿no? Entonces está más atento a la noticia, a lo que dice, que a lo que comen. Entonces, pero ¿cuál es su verdadera intención, ¿no? O sea, ver la noticia o el comer, ¿no? Tiene que elegir uno de los dos, pero quiere hacerlo los dos a la vez y ninguno lo hace a la vez, ninguno lo hace bien. Esa es la idea, ¿no? La siguiente. Bueno, el mindfulness tiene muchos componentes, ¿no? Como la autorregulación, mantener una actitud de curiosidad, apertura, aceptación hacia la propia experiencia, etcétera, ¿no? O sea, nosotros tenemos que mantenernos en estas experiencias del presente. Nos genera una cualidad propia de poder entrelazar la experiencia que estamos ganando con las experiencias pasadas también, ¿no? Entonces, de esa manera se hace mucho más vívida nuestra experiencia actual, porque ya tenemos experiencia pasada y experiencia actual, ¿no? Y a su vez proyectamos para el futuro. ¿Okay? La siguiente. Tiene que haber un equilibrio, pues, como menciono en el tema, ¿no? Sobre esto de los pensamientos, las emociones, las sensaciones. O sea, un equilibrio significa que sea coherente, que haya una coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que dices. Que realmente sea consciente de lo que estás vivenciando en ese momento, ¿no? No puedes expresar otras cosas más que las que realmente son. Por conveniencias, de repente puedes falsear la verdad. Es diferente, pero esto incluso hasta debería ser intencional y consciente, ¿no? La siguiente. Para desarrollar mindfulness o la atención plena, ¿no? Nosotros tenemos que tener pues mucha paciencia, porque hay que hacer todo un reaprendizaje para esto que tanto de repente ya nos hemos acostumbrado a andar en piloto automático, hacer varias cosas a la vez, eh, ser monótonos, entrar a la rutina, ¿no? Lo cual genera ansiedad, desgano, en fin, uno está desmotivado, entonces es como un auto que ha estado agarrotado ahí de óxido y todo, que deberá moverse, ¿no? Poco a poco. Entonces hay que tener paciencia para empezar, confianza, hay que darle la oportunidad, ¿no? A que podamos de repente experimentar nuevas situaciones, nuevos eventos que de pronto nos liguen a una realidad que quieramos o no, no va a ser como nos gustaría, pero de hecho que es la realidad y eso es lo que nosotros vamos a aceptar, ¿no? La siguiente.
Bueno, beneficios de mindfulness. En realidad, la idea del mindfulness es tener una vida consciente, diríamos también una vida meditativa, ¿no? Al decir meditativo, por favor que se entienda no como reflexiva, ¿no? Sino más bien como una vida enchufada en el aquí y el ahora, perceptualmente hablando, ¿no? De tal forma que nos permita apreciar todos los eventos y podamos nosotros, de una u otra forma, valernos, ¿no? Beneficiarnos, ¿no? O poder resolver los temas que se presentan en el momento actual, ¿sí? Entonces, es eso, de tener una vida meditativa o consciente o mindfulness, ¿no? Observar pensamientos y sensaciones tal cual son, sean agradables o desagradables, lo son. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser honestos con uno mismo, ¿no? La conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea. O sea, al estar conscientes estamos atentos a todo lo que nos rodea, como un radar. Somos como un gran sonar que estamos percibiendo todo lo que sucede aquí y ahora. Es probable que hagamos algunos cálculos, ¿no? Con datos del pasado. ¿Esto por qué es así? Ya, entonces te explica, ¿no? La información. Puedes usar tu mente para informarte de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Si escucho una bulla, es un camión, claro, debe tener fallas, porque recuerdo, pero estoy conectado con lo que ocurre aquí y ahora, ¿no? Y sobre todo con la conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, la vida en equilibrio significa eso, pues que uno tiene que estar constantemente haciendo barridos de su propia existencia para ver sus desbalances. De repente tienes hambre, no has almorzado bien, o tienes sueño, o estás cansado, o necesitas salir, caminar, conversar con alguien. O sea, date cuenta de todas esas cosas, porque cuando no se dan cuenta, viene el fastidio, pero el fastidio es difuso. A veces se presenta solo como una ansiedad de no saber qué, porque uno mismo no sabe lo que le pasa, pero si uno está conectado con uno mismo, dice, necesito esto me hace falta. ¿Ok? La siguiente. Menor reacción ante experiencias desagradables, ¿no? O sea, cuando uno actúa o está consciente de su actuación con los eventos que van ocurriendo en el aquí y el ahora, en la realidad, pues pueden haber experiencias negativas, ¿no? Como por ejemplo un insulto, ¿no? Que pasa un transeúnte, un auto, se te cruza y uno debe el punto medio. Hemos dicho que los extremos son malos. Si te vas a lanzar también en lo mismo, puedes generar más caos. ¿Cuál sería el beneficio, digamos, la necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, lo único que va a generar es que tengas más cólera. Dense cuenta, ¿no? O sea, cuando uno entra en cólera, el que verdaderamente sale perdiendo es uno mismo, porque el otro se va y no sabemos qué le pasó. De repente se está riendo que nos ha dejado con cólera, pero uno se queda de cólera irritado, ¿no? Y eso no te va a pasar así nomás, ¿no? Entonces, hay que pensarlo dos veces si es que uno va a reaccionar de una manera desagradable, ¿no? Reconocimiento del cambio constante, pensamientos, sensaciones, emociones que van y vienen, ¿no? O sea, hay que estar constantemente atentos, ¿no? El día tiene muchas horas diferentes, climas, microclimas, ¿no? En momentos que invitan a hacer diferentes actividades, no es lo mismo. Uno diría, todos los días es lo mismo. Por ejemplo, yo estoy en un lugar donde puedo apreciar la puesta del sol todos los días, y todo diría, pero qué aburrido la puesta del sol todos los días, pero todos los días es diferente. Yo estoy que tomo fotos para ver estas diferencias, ¿no? O sea, un día es diferente, otro día el sol está más íntegro, hay otro día que está nublado, hay otro día así. Entonces, nada es, como hemos dicho, ¿no? Principios de la vida, ¿no? Nada es estático, todo es cambiante. Mayor equilibrio, calma, paz interior, mayor autoaceptación y ayuda de concentración. O sea, el mantenerse consciente, ¿no?
el mantenerse en un estado mindful, como también se le dice, ayuda mucho a este equilibrio porque uno mismo se autorregula. La homeostasis, recuerden, ¿no? La homeostasis, y se me calma. Si ya, tengo sueño, ¿qué debo hacer si tengo sueño? No, decir, no, me tomo un café porque tengo que hacer. Tomas el café y efectivamente no duermes, pero en vez de estar con sueño, ahora tienes doble sueño y doble malestar. Los nervios alterados más el sueño. Toma un Red Bull, peor todavía, ¿no? Entonces, cosas así uno las hace reactivamente porque espera el premio finalmente de aquello que se le ofrece como tal, ¿no? Pero la intermediación es lo que pierdes de vista, o sea, ¿qué es lo que, por ganar un premio, qué es lo que vas a perder, ¿no? También, ¿no? Entonces, el desequilibrio está en eso, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Si uno tiene sueño, debe dormir, ¿no? Aunque sea 1 hora, 2 horas, pero duerme lo suficiente como para que te restablezca las funciones básicas, digamos, de tu agotamiento físico, muscular, etcétera, postural, lo que sea, ¿no? Tan igual como cuando uno tiene hambre, ¿no? Debería de comer, pero comer, no comer y hacer la tarea, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. La siguiente. También hay que contemplar 7 actitudes básicas para practicar este mindfulness, ¿no? O sea, no es una cuestión de solamente, bueno, estoy consciente, no. Hay que tener presente, ¿no? Por delante siempre que es necesario mantener el equilibrio. El equilibrio está en esto, pues, tú sabes que vas a tener el desbalance, por ejemplo, ¿no? No juzgar, tomando conciencia del normal flujo de pensamientos y emociones que tenemos sin juzgarlos. O sea, cuando uno, por ejemplo, aparece un recuerdo, ¿no? De esta fecha, yo estaba en la playa y ahí dice, maldición, estamos metidos aquí, cuánto me gustaría estar en la playa. Y empiezo a juzgar la situación, me estoy desequilibrando yo solito, ¿no? O también puedo juzgar la vida de otros. ¿Para qué? No es necesario. Meterse en la vida de otros no es necesario. Pero sí es un afán de la mente para poder hacer maquinaciones, enmendaduras, revelaciones, en fin, una serie de cosas que solamente están en tu mente y te están desequilibrando más. ¿Okay? Hay que tener paciencia, ¿no? Ya les he dicho de que nada permanece estático, ¿no? Si algo está, por ejemplo, ahorita tuviera mucho viento, ténganlo por seguro que va a pasar. Lo único que hay que mantenerse, ponerse a buen recaudo y dejar que pase. Si está lloviendo torrencialmente, ¿qué podemos hacer? Algunos maldicen, maldición, te molesta. No te molestes, cálmate, tómalo con calma, paciencia, ya va a pasar. No te mojes, súbete, ponte un lugar alto, ya está. No, que pierde el equilibrio. Mente principiante, una mente abierta en aquí y ahora. El open mind, como se dice en inglés, es eso, ¿no? O sea, siempre, como todo cambia, entonces dar la posibilidad de que también puedan haber nuevas situaciones, nuevos aprendizajes, nuevas, ¿no? Cosas que pueden ser novedosas y que te pueden llamar tu atención y sobre todo, pues, te impulsan y te motivan a nuevas emociones también, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto, que la vida es una aventura. La vida es una aventura. ¿Y qué es una aventura? Bueno, ir a lo que uno no sabe lo que va a hacer, lo que va a suceder. Pero mucha gente no le gusta eso. Mucha gente quiere lo seguro, quiere asegurar paso por paso, ¿no? Entonces, su vida se vuelve muy angustiante, porque si no están las cosas como les gustaría que estén, entonces no sabe qué hacer, se desespera, ¿no? Entonces, pero si uno asume que la vida es como una aventura, pues cada paso que das es cosa nueva, te puedes asombrar, pero manteniendo el equilibrio, aprender, controlar, manejar la situación, ¿sí? Y ver el lado bueno de todas las cosas, ¿no? Entonces, así uno va avanzando. Y es más, ¿no? O sea, cuando uno vea que su vida se ha vuelto aburrida, rutinaria, todos los días lo mismo, de repente
las mismas tareas, cambia. Aunque sea uno, si está metido en un cuarto, cambia la postura de los muebles, ¿no? La cama ponla al lado de la ventana, al lado de la puerta, no sé, haz algo para que la mente es muy proclive a buscar el acomodo, la seguridad, ¿no? Entonces, en ese estado la mente se vuelve adormecida, se adormece. Y obviamente que a uno lo arrastra, pero a uno le crea zozobra, le crea malestar, angustia, no sabe de qué, pero está así. En cambio, cuando uno está en constante cambios, la mente también está despierta, porque tú dices, ¿y ahora cómo puedo hacer para estar mejor? ¿No? Entonces, cuando tú dices, ¿cómo puedo hacer para estar mejor? Tu mente va a funcionar, se pone en actividad, ¿no? Entonces, estás utilizando tu mente positivamente, toda la información, la fantasía, la imaginación, los programas, todo funciona para beneficiar y dar una respuesta que para tu confort, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? La siguiente. No esforzarse, dejar que las cosas sucedan al igual que la meditación. Y hemos dicho, aceptación, aceptar las cosas tal como vienen. Ya le dije, la vida es tal como es, no es como nos gustaría que fuera. Ceder, no dejar atrapar por ningún pensamiento o deseo. Muchas veces hay recuerdos que son tan gratos que nos quedamos ahí metidos, ¿no? De repente, los que más recuerdan son los viejos amores, que han sido tan bonitos, tan lindos, que nos gustaron y pensamos que nunca más volverá a suceder algo así, y por eso nos metemos ahí y nos vamos con ese recuerdo y podemos estar horas y horas y con el corazón hinchado, ¿no? Nostálgico, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Confianza, tener confianza en nosotros mismos y en nuestros sentimientos, ¿no? O sea, hay que confiar en que en nuestra vida se autoequilibra. Recuerden que somos organismos homostáticos, ¿no? Biológicamente hablando. Hay que confiar en tu... Se dice, confía mucho en tu cuerpo porque tu cuerpo sabe lo que necesita, lo que quiere. Si tiene sed, si tiene hambre, si tiene sueño, si está cansado, pues hazle caso. Es el mejor regulador de tu vida, ¿no? Las actividades humanas son actividades más mentales que otra cosa, ¿no? La siguiente. Bueno, yo quería tocar este último punto para darles hacer de repente algunas prácticas, si nos permite el tiempo, pero este punto es muy importante porque mucha gente la vivencia como algo muy negativo, ¿no? Como es la autoaceptación, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué algunas personas se sienten emocionalmente seguras y protegidas y son capaces de ser más compasivas con otros? O sea, son personas que se les ve más tranquilas, más seguras, más condescendientes, ¿no? Emocionalmente son más estables, ¿no? Probablemente han tenido cuidadores, por no decir padres, porque pueden ser otras personas también, que le han dado apego seguro. Apego significa cuidado básico, seguro, ¿no? Los primeros años de vida son muy importantes en el ser humano, ¿no? Los primeros 5 años son muy importantes la vivencia en la familia. En ese tiempo, ¿no? La familia debe prodigarle mucha paz, mucha seguridad, amor, muchas caricias, mucha comprensión, ¿no? Mucha facilidad para la experiencia, ¿no? Entonces, todo esto genera en el sujeto sentimientos de seguridad, ¿no? De paz interior también, ¿no? En cambio, aquellos que han crecido lastimosamente en familias disfuncionales, donde lastimosamente, como digo, bueno, los padres no han sido los más idóneos y los han maltratado, ¿no? Los han hecho sufrir, ¿no? Lo cierto es que también van a generar a personas así, ¿no? Con todas estas cualidades negativas también, con emociones negativas, ¿no? Entonces, hay una disparidad, pues hay mucha gente que crece así, ¿no? Pero la siguiente, eh, pero podríamos nosotros de una u otra forma cambiar. Por favor, la siguiente.
Aquellos que han crecido en ambientes negativos, pues van a crecer despreciándose a sí mismos, no aceptándose, ¿no? Y lo que es peor, también haciendo lo mismo a otra gente también, ¿no? Entonces, padres funcionales, como decía, pues también van a generar así gente que está más a la defensiva, a la ofensa, que dar amor, comprensión, cariño, ¿no? Entonces, encontramos mucho de eso. Pero se puede cambiar esto, es lo que yo decía. La siguiente, por favor. Claro, el mindfulness puede hacer cambiar las estructuras cerebrales. Miren esto que interesante, ¿no? Ya estudios experimentales han logrado detectar que efectivamente experiencias mindfulness, vale decir, de conciencia plena, de paz interior, de estabilidad, de lograr armonía, equilibrio, trae consigo cambios estructurales cerebrales, ¿no? El cerebro es plástico, se puede regenerar a sí mismo, ¿no? Tiene la posibilidad del cambio. Lo que necesita es que se le dé las facilidades externas también y la intencionalidad, ¿no? No por gusto, mira, escuchen lo que les voy a decir. No por gusto, en el budismo, el símbolo del budismo es la flor de loto. La flor de loto, el loto es una planta que crece en el pantano, ¿no? En la zona más pantanosa donde sale del fango, del fondo, ¿no? Donde casi no hay ni oxígeno. Y sale y da una flor hermosa, de muchos pétalos, de multicolores, etc., ¿no? ¿Y por qué han tomado como símbolo esto, no? Porque dicen que por más paupérrimo que sea la vida de un ser humano, por más desgraciada que le haya tocado vivir, es resiliente. Vale decir, puede cambiar, puede lograr ser todo lo contrario, exhibir más bien lo contrario, que es la bondad, y no seguir lo que supuestamente serían sus raíces, ¿no? Si es que se sigue, pues, obviamente, estas indicaciones de cómo lograr un equilibrio en la vida, de cómo darse cuenta, tener una conciencia, practicar el mindfulness, la meditación y todo esto, que le permita hacer cambios estructurales en su cerebro, ¿no? Entonces, con esmero, disciplina y bondad, el humano desvalido puede cambiar a voluntad, siendo consciente, reduciendo sus heridas y sanando sus heridas, ¿no? O sea, esto es de repente, lo más significativo que podría ocurrir. Obviamente que esto no es de la noche a la mañana, pues hagamos un ejercicio y todos sanados, ¿no? No hay sanación mágica aquí, ¿no? Lo que sí hay, en todo caso, como hemos dicho, una apertura, ¿no? Tenemos que ser siempre aprendices, una mente abierta para poder ir practicando, aprendiendo, mejorando y haciendo. De esa manera podemos cambiar. Y no echarle la culpa al destino, a Dios, a nuestros padres por las cosas negativas que nosotros esté pasando. O sea, eso no es así. Cada quien ha tenido su tiempo, su vida, y lo más valioso que definitivamente nos pueden dar es la vida. Y si la vida se te da y tú la tienes, ¿cómo sabes que la tienes? Pues respira, y ahora vamos a respirar. Entonces, de esa manera es el mejor aliento para que uno pueda cultivar su propia vida en equilibrio, ¿no? La siguiente. Esto del autoabrazo amoroso, ¿no? Es muy significativo, ¿no? O sea, cuando realmente uno se sienta muy desvalido, ¿no? Uno se sienta muy desvalido, entiendes que ya tus fuerzas te abandonan, que de pronto pues estás en soledad y que es muy malo todo lo que te está ocurriendo. Entonces, uno mismo también se puede dar un abrazo amoroso, ¿no? Esto se llama autorregeneración, ¿no? Y observen cómo lo hacen los niños. A veces los niños, cuando no entienden las cosas, simplemente se sientan en el suelo, abrazan sus rodillas, ¿no? Abrazan las rodillas y se menean. ¿Han observado, no? En ese momento ellos están recirculando todas sus energías para sentirse más seguros.
y luego después de eso se paran y hacen con nueva energía, ¿no? Entonces, este abrazo amoroso, autoabrazo amoroso, lo podemos hacer nosotros también, ¿no? Cada vez que lo necesitemos, porque de pronto no tenemos a quien lo haga, no tenemos quien lo haga intencionalmente. Porque una cosa es que en un afán compasivo encuentres a otra persona y te diga, ven, te voy a dar un abrazo. Y otra cosa es que tú digas, por favor, dame un abrazo, por favor, por favor, por favor. Es diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo, porque el otro ya es manipulado, el otro es exigido, y el otro ya, pues, ya, una palmadita, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, bueno, cuando no hay eso, entonces hay esta otra posibilidad, ¿ok? Bueno, la siguiente. En realidad, el mindfulness tiene muchas ahora técnicas que son utilizadas no solamente para afanes como el que estamos persiguiendo ahora, sino también con fines terapéuticos, ¿no? Que son utilizadas en las diferentes corrientes psicológicas que conocemos, ¿no? Como las corrientes conductuales, gestálticas, humanistas, de todo, ¿no? O sea, todo el mundo usa ya ahora el mindfulness. El mindfulness no es propiedad de ninguno. El mindfulness es una propiedad del ser humano, ¿no? Que, como dije, partió desde el primer Buda, el Buda Sakyamuni, el 2000 años antes de Cristo, ¿no? Bueno, ahora ya tiene un nuevo nombre, de repente un poco más digerible y que puede ser bien entendido porque, como hemos dicho, ya los americanos, los europeos se han encargado de darle una mejor presentación, más detallada, etcétera, etcétera, que para el aprendizaje más veloz, como es una característica propia de nuestro tiempo, ¿no? Okay. La siguiente, solamente les señalándole lo que les digo, que existen todos estos ejercicios. Pase la siguiente, por favor, ¿no? Que los señalo ahí, pero ahorita vamos, si es que ustedes están de acuerdo, vamos a hacer algunos de ejercicios de respiración de pronto, ¿no? Y un escáner para que vean cómo se sienten actualmente, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte en este tema. Si tuvieran preguntas que hacer, gustoso les responderé. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Monsalve, por su gran ponencia. Damos paso a la ronda de preguntas. Si alguien quisiera formular su pregunta, puede activar su audio, ¿no? A ver, Luigi Huancaya, ¿no? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un gusto Sí. escucharlo. Una consulta, que estaba pensativo siempre y bueno, qué bueno que la ponencia se ha dado para hacer esa pregunta. Muchas veces, usted como comentó, en mindfulness uno se reconoce como ser humano, entonces de alguna manera se puede hacer meditándolo. Y mi pregunta era, la respiración consciente, o sea, sin involucrarme con mi espiritualidad, con mi conexión, así solamente conectarme conmigo, tal vez no tanto algo akáshico o algo con chakras o algo, ¿no? Algo muy fuerte como un Buda de repente meditar así tanto, pero solamente con reconectarme conmigo suficiente, la respiración consciente, ahí tendría validez, o sea, o de alguna manera cuando lo haga también voy a reconectar con mi espíritu en ese apogeo de la conciencia. Solamente quisiera llegar a mí mismo y volver a mí, solamente ese instante, ¿no? Ese instante es suficiente, sin tanto fluir. Esa es mi pregunta. ¿No? No sé si me dejan entender. Sí. Colocarme tanto en esa Y muy línea. bien, ¿no? Muy buena tu pregunta porque precisa lo que muchos deberíamos hacer, ¿no? O sea, la idea es que uno sea consciente de su existencia, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Aunque parezca redundante, pero no es tan simple. Mucha gente, como dije, pone piloto automático y actúa nomás, ¿no? Hace cosas y no se da cuenta cómo lo está haciendo. Bueno, la intención es el objetivo y punto, pero su cuerpo puede estar sufriendo los embates, por ejemplo, ¿no? Se pone a trabajar bajo el sol y el sol candente, que le quema la espalda. No se echó bloqueador, nada, pero en la noche está con una erisipela. ¿Qué pasó? Bueno, no fue consciente de su cuerpo. Simplemente el objetivo era hacer una tarea en el aire libre. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace esas cosas, obviamente que está demostrando el piloto automático. Cuando
si uno ya tiene un atisbo siquiera de lo que estoy diciendo desde la conciencia, el mejor vehículo para regresar a nuestro cuerpo, porque nos vamos en la mente, ¿no? Vamos en la mente, ya he dicho que la mente es algo que no existe, es la respiración, muy bien dice Luis, ¿no? La respiración, porque la respiración es lo que atestigua que tú eres un ser vivo, ¿no? O sea que está, yo estoy respirando, siento que el aire que entra y el aire que sale, ¿no? Siento, miren, sutilmente siento el aire frío, ¿no? Y el aire sutilmente sale caliente. Muchos ni cuenta se dan, era caliente. Así, ¿no? ¿Ok? Y también muchos no practican verdaderamente una respiración plena, ¿no? Porque justo de eso les quería hacer practicar. ¿Ok? Porque no la saben y simplemente dejan al cuerpo, pues, así como no tenemos injerencia con el corazón o con otros órganos, lo dejan así todo el cuerpo, ¿no? Entonces no nos percatamos de sus necesidades y el cuerpo sufre. Entonces, una forma de estar vivos es volver al cuerpo todas las veces que sea necesario, porque finalmente el cuerpo es el bastión, es el refugio de nuestro ser, ¿no? Se dice, nosotros somos seres, ¿no?, que habitamos un cuerpo, y ese cuerpo, pues, tiene que estar de lo mejor. Es como una divinidad que habita dentro, ¿no? Es como un templo. El día que vamos a morir, este cuerpo se queda inerte, se queda tieso, ¿no? Y levanta un brazo duro, ¿no? ¿Qué pasó? Ya no hay nadie adentro, no hay nada, ¿no? O sea, se ha muerto, ¿entienden? ¿No? Entonces es la idea de por qué volver al cuerpo y cómo el cuerpo, qué importancia puede tener el cuerpo para nosotros. ¿Ok? Muy bien, no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Hay un ejercicio que justo acá, que podríamos de repente, no, yo no los veo a ustedes, pero si tuvieran algo que pudieran comer, algo pequeño, ¿no? No traen un tallarín saltado chifa porque es muy grande, muy grande. Acá, por ejemplo, yo tengo una discotela, ¿no? Es un pequeño pastelito, ¿no? Que hay muchas formas de comerlo, ¿no? O sea, yo puedo estar hablando con ustedes y así pues, como les decía, está rico, ¿eh? ¿No? Muchas formas de comer el pastelito y uno sigue hablando, ¿no? Pero mientras que uno hace esas dos cosas, no disfrutas como en la totalidad de lo que uno está comiendo, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? En realidad lo que uno debe hacer es una sola cosa a la vez. No puedo estar hablando y no puedo estar comiendo. Muchos se atoran inclusive por estar hablando y comiendo a la vez. No puedes leer el periódico o el libro, lo que sea, mientras estás comiendo. No puedes ver televisión mientras estás comiendo. Cuando se come, se come. Eso es, en los japoneses dicen, ¿no? Eso. A comer, todos calladitos, cortan, ni hablan. ¿Por qué? Porque si decimos que este cuerpo que yo tengo es un templo, es algo sagrado, entonces el alimento que yo estoy ingiriendo significa que debe ser lo mejor para ese cuerpo, que yo no puedo comer cualquier cosa, yo tengo que mirar qué cosa es. Y encima tengo que darle el tiempo suficiente a este alimento para que al ingresar a este cuerpo sufra todos los cambios de desintegración para poder ser asimilados como un nutriente por el organismo. Entonces, ese tiempo se requiere, pero como nosotros usualmente no lo hacemos,
simplemente comemos y ya estamos haciendo otra actividad. Y pobre cuerpo, pues, ahí están los reflujos, las acideces y pesadez, y, en fin, 100 problemas que surgen de una inadecuada forma de alimentarse. Ojo con eso, ¿no? Entonces por eso les decía, si tienen a la mano un alimento que puedan degustar, ¿sí? Cómo que realmente encontrar el verdadero nexo consciente en el mindfulness del alimento, ¿no? De la alimentación consciente. Hay alimentación consciente, hay caminar consciente, todo debe ser consciente, ¿no? De tal forma que se vuelve una experiencia vívida. ¿Ok? Entonces, en esto de alimentación consciente, por ejemplo, ¿no? Uno de un trozo pequeño, paladear, arriba, abajo, llevar con la lengua despacio, ¿no? Porque el sentido del gusto está aquí, no está acá ni abajo. Entonces, si uno lo pasa, no ha sentido el placer de comerlo. Además, no ha dado lugar, el tiempo suficiente para que se produzcan los jugos salivales que van a formar el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, si lo tragas, esto es dañino para tu organismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay muchas formas entonces, de cómo uno puede practicar el mindfulness. Definitivamente, esto es necesario para hacerlo, no es una cuestión sencilla. Mindfulness no se aprende leyendo, se aprende haciendo. Okay. Les decía de la respiración, ¿no? Hay una respiración que es diafragmática, vale decir, el diafragma es una capita que cubre el pulmón hacia abajo, ¿no? En que separa el estómago, pero que cuando uno hincha los pulmones, esto como que baja e hincha el estómago. Entonces, se dice que nosotros realmente respiramos solo el 30% y no a la cabalidad como tendría la capacidad de nuestros pulmones. Entonces, aprender a respirar consciente es hacer que entre todo el aire y ver cómo se hincha el estómago para que de esa manera también salga, ¿no? Entonces, nuestra oxigenación que llevamos al organismo por nuestra respiración es mucho más rica, viene en mayor volumen, lo cual genera una limpieza mayor de todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, el primer alimento, escuchen bien, el primer alimento que tiene el ser humano es el oxígeno. Muchos dirán el agua, ¿no? No, tú puedes estar sin agua, todo, pero sin oxígeno no puedes estar ni siquiera, bueno, 2 minutos de repente, el mejor respirador que mantiene la respiración, pero definitivamente no se puede vivir sin oxígeno mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, el primer alimento en la mañana es sumamente importante, ¿no? Respirar, o sea, el cuerpo está adyacente, en reposo, ¿no? La respiración, todo se ha lentificado durante el sueño, y en la mañana, para recobrar los bríos musculares y todo, necesita bastante oxigenación. Entonces, por eso que uno se levanta medio letargado, ¿no? Yo somnoliento todavía, ¿no? Pero si hiciera el ejercicio consciente de la respiración, estaría mucho más rápido despierto, porque eso le permitía poner en actividad todos sus organismos con mayor oxigenación. Entonces, en la mañana, respirar, ¿no? La respiración diafragmática, importante. Al momento mismo de despertar, abrir la cortina, abrir la ventana y respirar, ¿no? Ok. Y así, comer, respirar, andar. Cuando uno anda también tiene que mirar el paisaje, ver las personas que van y vienen, tratar de mantenerse consciente en cada paso que da. Por lo general no hacemos eso, tenemos cosas en la cabeza, caminamos, ponemos piloto automático y caminamos pensando que tengo que llegar, cuando llegue tengo que comprar esto con lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, menos ya nos dimos cuenta y ya llegamos. Y no sabemos, por ahí de repente alguien se cruzó, nos pasó hola, ¿qué tal? Y qué sobrado que es, no estaba desatento. Lo que pasa, estás metido en tus
en tu mente, haciendo cálculos, haciendo recuerdos y 100 cosas, y tu piloto automático, tu cuerpo lo ha llevado. Entonces, eso tampoco no es. Okay. Y así hay que ir nosotros acostumbrándonos cada vez a organizar nuestra vida para que finalmente podamos comprender esto de la salud integral, ¿no? La salud que nos pueda deparar el equilibrio de vivir una vida consciente. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco nuevamente que me hayan escuchado y, bueno, si no hay más preguntas, entonces será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por brindando estos alcances sobre el mindfulness. Ajá. Se le estará enviando a su correo el certificado de la conferencia. Ya. Y pedirle a los asistentes si podrían activar su cámara para tomar. Bueno, ahí está el certificado. Ok, muchas gracias. Y bueno, ahora, y ahí va en mi mente. Claro. Agradecemos nuevamente por su tiempo, por su gran ponencia, por compartir sus conocimientos. Sí, pues, si quieren pueden compartir el mandado al material o pueden compartir para que lo tengan, el PDF de todo lo que estaba hablando. Bueno, entonces el PDF será compartido con los asistentes y también a su vez pedirles si podrían activar su cámara para tomar alguna foto, ¿no? Ok, yo la verdad que no sé. A ver si me pasan la foto, porque nunca tengo una foto. No, profesor. Ya. A ver si alguien activa su cámara. A ver, compañero Luigi. Ya está, ya. Muchas gracias, profesor. Ya, gracias más bien también a ustedes por la organización y ya será en otra ocasión. Ah, no, despido entonces. Hasta luego. Gracias.